¿Cuántos cubos de basura tienes en casa? ¿Cuánto tiempo dedicas al reciclaje durante toda la semana? Estas son preguntas muy interesantes y te voy a presentar un proyecto que te paga por cada bolsa de basura que recicles cada día. ¿No me crees? Pues quédate conmigo que hoy hablaremos de economía circular con todo un experto. Frogmación Podcast. Capítulo 154. Entrevista a José Luis Orós. Tu basura es tuya y de nadie más. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a nuestra cita en Frogmación Podcast. Hoy volvemos a tener a alguien muy especial con ganas de contarnos muchísimas cosas interesantes, especialmente en el sector de la economía. Así que si buscamos ahorrar algo de dinero, hoy es la forma de aprenderlo de la mano de José Luis Orós. Él es un emprendedor social español que ha llevado al mercado nuevos modelos de negocio en los sectores del fintech y de lo que es la economía circular, que ahora nos contará un poquito lo que es para los que no tengáis todavía idea. La Comisión Europea le apoyó financieramente en su proyecto Pensiones por Consumo en el programa H2020 dentro del tema Nuevos modelos de negocio para sociedades inclusivas y reflexivas. De hecho, es primer premio aragonés en el emprendimiento social, por tanto, no tenemos aquí a un cualquiera. Su actual proyecto se llama Recicla.app. Paga a los ciudadanos recicladores mediante transferencia bancaria cuando estos envían sus reciclajes a través de la app. La aplicación supera ya las 13.000 descargas y está cerca al 1.000.000 de reciclajes incentivados. Se incentiva la separación y el depósito de 8 materiales distintos, incluyendo plásticos, papeles, vidrios, el orgánico, las pilas, la ropa, los aceites usados o los medicamentos. Recicla App se presenta como un proyecto fantástico que hasta ahora se mantenía con un modelo de patrocinios y ahora está mutando a un modelo de eficiencia energética. De modo que la pretensión de José Luis es que los hogares recicladores reciban pagos de los sujetos obligados, por ejemplo, en eléctricas, en forma de certificados de ahorro energético. Al igual que sucede pues, cuando cambias un electrodoméstico, una bombilla de bajo consumo y demás. Por tanto, como he dicho, hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de ahorro y vamos a hablar de reciclaje. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar en tu programa y vamos, un placer. Charlaremos de todo lo que quieras, sí. Genial. Bueno, antes de meternos aquí en el tema del reciclaje, la economía y demás, cuéntame, ¿quién es José Luis? ¿Qué hacías de pequeño? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Cómo te veías de mayor? Yo de mayor quiero ser astronauta, quiero ser... no lo sé. ¿Cómo te veías de pequeño? Bueno, yo soy del baby boom, o sea, soy de la generación que se va a jubilar en los próximos 5 o 10 años. Entonces yo nací en la España rural, en lo que entonces, y de muy pequeño acabé en una gran ciudad como es Zaragoza, ¿no? O sea, como le ha pasado a millones de personas de mi generación, porque yo recuerdo que en la clase cuando levantar la mano los que habéis nacido aquí en Zaragoza, igual solamente había un 10%, todos los demás veníamos de pueblos, ¿no? Entonces, mi pueblo es Monzón, de un pueblo pujante de Huesca, ¿no? Donde hay mucha industria actualmente. Ujú. Y bueno, pues hice la educación primaria, sí, con ciertas buenas notas, o sea, no me iba mal. Pero bueno, soy de la generación, por ejemplo, lo típico que el inglés nunca llegó a aprenderlo del todo. O sea, ha sido Ajá. después cuando que la universidad era solamente para una parte de privilegiados, o sea que yo llegué al acceso a hacer la universidad, pero ya a mayores de 25 años, ¿no? Con lo cual esa formación, o sea, era como un poco optativa o, si te la podías permitir, suplementaria, ¿no? Pero enseguida tenías que buscarte el trabajo, ¿no? O sea, para poder atender tus gastos, había que buscarse un poco la vida a partir de los 16 años, era entonces ese momento. Incluso recuerdo, bueno, siempre cuento que hice algo que ahora no, el servicio militar voluntario para no tener que perder después tiempo de trabajo. Si lo hacías voluntario, lo hacías antes de cumplir los 21 años, ¿no? Entonces podías, antes de que te llamaran a filas, y así pues no te rompía el tema laboral
Bueno, y si me llego a esperar, pues no hubiera tenido que hacer la mili porque en esos años precisamente la quitaron el servicio militar, con lo cual hice algo que muchos de mi generación no hicieron, no tuvieron por qué hacer, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, pues la vida normal de un ciudadano de clase, lo que era media entonces, que ahora sería, pues, clase supongo media baja ya, y entonces que vamos, que realmente se lo pasó muy bien en su infancia, que jugaba al fútbol en las calles porque no pasaban demasiados coches y que de vacaciones cuando ibas a otro sitio que no fuera el pueblo, pues era fiesta mayor, porque ir a la playa pues tampoco era lo habitual, ¿no? Ha cambiado bastante la España de entonces a la de ahora. Totalmente, totalmente. ¿Qué querías ser cuando fueras mayor o qué te imaginabas siendo? Porque claro, viviendo en un pueblo o con una vida más de pueblo, luego moverte a Zaragoza y demás, ¿tenías alguna visión de decir, guau, yo de mayor quiero hacer esto, me Pues encanta esto? desde luego se buscaba una seguridad laboral, ¿no? O sea, quizá yo enseguida empecé a pensar en lo que pensaba yo creo que también en esa generación todos, o sea, ser funcionario. O sea, entonces ser funcionario era un estatus muy deseable, ¿no? Pues, podía ser funcionario como profesor, o sea, no solamente como funcionario en un ministerio o en una entidad local, ¿no? Sino en la enseñanza, Mm. incluso en el tema militar. Había muchos de mis compañeros acabaron también en el ejército. Bueno, otros sí que se dedicaron posteriormente a la empresa, pero en el primer paso se buscaba cierta seguridad. Tengo algún ejemplo de profesores universitarios, o sea, que siguen su deseo de conocer más, de enseñar a otros, pero sobre todo en lo que es la parte de la seguridad económica, de tener unos ingresos fijos, ¿no? En los cuales, pues bueno, poder formar su vida, ¿no? Poder asentar su vida en base a un trabajo que nunca se va a acabar hasta que te jubiles, ¿no? Mm. Pero eso es lo que yo en ese momento deseaba, ¿no? Hasta que empecé a trabajar y que fue a los 21 años en unos grandes almacenes, o sea, ahí es lo que me parecía que era lo ideal. E incluso cuando comencé a trabajar en esos grandes almacenes, realmente lo veía, o sea, se me vendía a mí y a todo el mundo, o sea, que trabajar en un Corte Inglés, porque es el caso, ¿no? O sea, que era de lo más seguro del mundo. O sea, después de ser funcionario, pues estaba empresas de ese tipo, ¿no? De más de 20.000, 30.000. Entonces, yo creo que eran 50.000 empleados que llegó a tener hasta 100.000, ¿no? Entonces, es una empresa que dice, esto nunca puede ir a menos porque es el consumo, porque, bueno, entonces, seguridad. Buscabas la seguridad. El tema de las condiciones de trabajo, eso ha venido mucho más adelante, o sea, la conciliación, ese tipo de cosas, el progreso personal, el reconocimiento, son cosas que ahora se habla mucho, pero entonces se hablaba bien poquito, o sea, la cuestión era tener trabajo, sí o no, esto encendido o apagado, pues sí, tienes trabajo y es para siempre o es para un mes, pues esa es la segunda condición, y todo lo demás era accesorio. Mm. Genial. A partir de ahí estuviste unos años en el Corte Inglés, hemos dicho. Sí. ¿Cómo pasas de estar ahí trabajando a decidir emprender o a lanzar tu propio negocio o meterte en los follones estos? Sí, bueno, fue una etapa bastante larga, fueron 20 años, en el Corte Inglés. Hostia. Entonces, sí, sí, ahí pasé por todo de vendedor, empecé de vendedor en librería, que es un departamento, bueno, apasionante. Ahí sí que surge, pues, algo que yo tenía, que era una afición a la lectura, se convierte en una pasión, ¿no? Ya no era una afición, ya empiezo a leer. Yo recuerdo que en esos momentos, pues, 3 libros al mes podía llegar a leer perfectamente, ya también por un tema profesional, porque tenía que recomendar lecturas, ¿no? Entonces, cuando estás en una librería, eh, los lectores recurrentes te preguntan, dice, ¿qué te has leído últimamente que te haya gustado? Entonces, bueno, había gente que leía tanto como yo, ¿no? Entonces tenías que ir presentándole cosas. Este no se lo lea, que es un tostón, este es buenísimo, este es del estilo del... Bueno, entonces, pues perfecto, ¿no? O sea, eso fue súper gratificante, porque no solamente el hecho de leer, que cada vez que lees abres un mundo nuevo, unas ventanas nuevas, es impresionante, eso siempre será así, sino también por el hecho de que entrabas en el conocimiento al estar en una librería grande de los autores, porque los autores locales pasan a ver por las librerías y más en unos grandes almacenes como que tenían una librería inmensa, ¿no? Por metro sería la más grande de Zaragoza en ese momento en los grandes almacenes, ahora ya no pasa eso.
Al igual que las librerías pequeñas han cerrado, pues las de las grandes superficies se han quedado, como hemos observado, ¿no? Se van contrayendo, ¿no? Se van contrayendo cada vez más. Pero bueno, pues conoces al mundillo de la cultura. Empecé a entrar también en relación pues, con autores, con editores, con, con lo que son ilustradores, con intelectuales que quizás no se dedican a la escritura, pero llegan a participar en obras colectivas, de cuentos, de músicos que escribían. O sea, sí, eso fue una etapa apasionante, pero que fue a más en el sentido de que pasé a ser el jefe de librería al responsable del ámbito cultural, ¿no? de la ciudad, dentro de los grandes almacenes, del Corte Inglés. Con lo cual me tocó de 2000 a 2010 estuve programando la agenda cultural de ese área, ¿no? El área cultural del Corte Inglés en Zaragoza. Y eso sí que ya te da la oportunidad de conocer a todos los premios Planeta, por ejemplo, los premios de Ralde, los premios nacionales de las letras, premios de poesía. Bueno, entonces ahí he conocido, yo que sé, desde José Hierro a cineastas como que ya no están, como Vigas Luna, Amenábar, que sí que está, o sea, que he tenido oportunidad no solamente de estar en la actividad que hacían, sino de conocerles, incluso comer con ellos, ¿no? O sea, al final, un bagaje de conocimiento de personas excepcionales, al final somos todos iguales, ¿no? Pero sí que es cierto que algunos enseguida te das cuenta de que son brillantes, de que son genios, ¿no? De lo que les gusta, de lo que sufren, de sus carreras, de sus enseñanzas. Pues eso fue apasionante, ¿no? Yo creía que eso era, vamos, que era lo mejor del mundo. Es más, o sea, mis compañeros que ya me conocían, porque no entré allí para llevar ese ámbito, sino que me conocían del tema de las ventas, me decían que tenía el mejor puesto de la empresa, me envidiaban, ¿no? Y me llegaban a decir que era el ministro de Educación y Descanso, ¿no? O sea, porque claro, eso y un poco de razón sí que tenían. La verdad es que fue una etapa muy, pues bueno, muy atractiva, ¿no? Y que mereció la pena vivir. ¿Y cómo pasó al mundo del emprendimiento? Pues realmente yo creía que ya estaba en mi puesto de seguridad vital, ¿no? En mi zona de confort Claro, para siempre, claro, porque pero ahí ya tendrías 40 años, ¿no? sí, 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 o sea, sí, sí, 40 y mucho, casi 50, sí. Y, y ya, bueno, lo que sucede es que cuando llevas tanto tiempo en un proyecto, en una empresa, al final siempre tienes una necesidad de abrir una puerta nueva y cerrar otra, ¿no? Que no sabes muy bien por qué lo haces, no es tanto ya cuando ya tienes pues tu familia formada o tu vida, ¿no? O sea, hecha de alguna manera, pues dices, ¿y ahora, y por qué no intento yo este otro tema, ¿no? Esto fue, el cambiar de vida fue a raíz de una idea, o sea, ahí la parte de la cultura estaba dentro del marketing y comunicación, con lo cual no solamente me dedicaba a eso, sino que también había que trabajar más duramente con las promociones del Corte Inglés y tal. Entonces, a mí me tocaba un poco llevar la base de datos de las promociones que se firmaban en Hermosilla, ¿no? En el Corte Inglés de ahí. Y hice como, era bastante aficionado a la informática y me manejaba con bases de datos, que eso lo he seguido manteniendo, pues hice una base de datos para llevar un poco las promociones, para que los gerentes de las plantas, pues que se liaban y tenían un montón de papeles en cada mesa, ordenados de más antiguo a menos antiguo por orden de altura, ¿no? O sea, pues les hice unas pequeñas esquemas en Excel, ¿no? En Access y en Excel, para que ellos supiesen de un vistazo en una hoja lo que tenían que tener, los carteles que tenía que haber en cada cabecero de cada mueble, qué promociones estaban vigentes, cuáles iban a empezar la semana siguiente, cuáles acababan, para que si no te encontrabas que había cosas que se desfasaban. Y al hacer esa base de datos, al cabo del tiempo me doy cuenta que tengo que ampliar los campos, siendo que es algo, dice, ¿pero por qué? O sea, si la promoción tiene una fecha de inicio, una fecha final, tienes después unas condiciones de la promoción que te dan unos puntos, te dan un regalo, tiene un precio especial, lo que sea, ¿no? Una serie de alicientes y ya está. ¿Por qué tengo que...? Y es que se estaban haciendo más complejas las promociones. O sea, hay una reflexión ahí de que empiezan a funcionar la moneda interna, ¿no? O sea, los corticoles del Corte Inglés o los puntos que pueden ser en cualquier sitio, ¿no? Y que podías usar además en unas condiciones concretas. Si gastabas en un periodo, pues podías usar esos puntos en otro.
Y digo, pero bueno, entonces es que esto es complejísimo. O sea, empieza la crisis de 2008, o sea, esto, a mí me surge todo esto en 2010, y claro, las marcas espabilan mucho. Y entonces digo, claro, es que al final el cliente exige más para vender lo mismo, va a haber que darle tanto al cliente, estamos dando cada vez más, no nosotros las marcas, ¿no? El mercado, al final a los usuarios finales, que al final pensé yo un poco en broma, habrá que pagar al cliente para que nos compre. Claro, lo que es un contrasentido, ¿no? Y dije, oh, quizá no, si les diéramos un poquito de su pago, ¿no? Se lo llevásemos a una pensión, algo que fuera aumentando. Y saqué las cifras de compras de un cliente medio. Dije, bueno, y si un 3%, yo entonces hacía los cálculos un poco así al voleo, ¿no? Un 5% de lo que comprasen fuese a un plan de pensiones, joder, durante 30 años, bueno, salían unos importes de una pensión acumulada, una pensión de plan de pensiones, una pensión privada, ¿no? Acumulada, pues muy interesantes, ¿no? En un cliente que consumiera bastante en un centro como un Corte Inglés, ¿no? Que había gente que lo compra todo ahí, o lo compra todo en el Mercadona, o Sí, lo sí, compra todo en cadenas comerciales concretas, o todo en Amazon, ¿no? Que eso fue después, ¿no? Pero, y bueno, entonces de ahí nace esa idea de pensión por consumo. O sea, al final, ¿por qué no un consumidor puede tener esos ingresos por comprar? Al final le va a fidelizar muchísimo con el establecimiento que le esté dando, que no puntos, sino ya pequeñas cantidades de cashback, pero que van a un producto de ahorro garantizado, ¿no? Que no, o sea, que no, eso no lo pone no, no, no es el especulación. centro, sino una aseguradora, un banco, lo que sea. Y de ahí viene el decir, jo, digo, pues esa necesidad de cambio que siempre nos surgen a todo se ve reforzada por una idea, ¿no? Entonces dices, bueno, lo presenté primero en esos grandes almacenes y la verdad es que, bueno, pues les pareció a todo el mundo, jo, qué buena idea, pero bueno, nadie sabía cómo llegar a poner eso en práctica, era totalmente disruptivo. Bueno, yo hubiera hecho lo mismo, quiero decir, en los puestos de los que decidieron en ese momento no, no hacer demasiado caso, yo supongo que si me proponen algo así, lo hubiera visto también descabellado. Y bueno, yo, pues tampoco insistí demasiado, pero yo me quedé con la idea en la cabeza y dije, esto quizá lo pueda montar yo, porque es algo, me fui enterando, digo, esto existe, porque lo primero que piensa es, esto tiene que existir en algún sitio, no puede ser que se me haya ocurrido así. Y no existía en ningún sitio. Es más, ya cuando salí del Corte Inglés y tal, fui a un centro tecnológico que tiene una unidad de marketing, hice un barrido por todo el planeta, ¿no? O sea, a ver si existían modelos de fidelización en ese sentido. No existía nada, ni siquiera. Entonces he empezado a hablar del cashback, ¿no? Pero ni siquiera estaba sentado el cashback. En Estados Unidos un poco, pero poco más, ¿no? Y bueno, pues dije, adelante. Bueno, no fue tan fácil, pero aquí hay un mercado todo el mundo consume, o sea que todo el mundo puede tener esa necesidad de ahorrar en el futuro, unos con más predilección que otros. Y fue por una idea, ¿no? Que hay ideas que a veces son buenas, malas y otras peligrosas, como esta, ¿no? Porque me llevó a ese sueño que yo ya estaba cumpliendo de esta zona de confort, de un empleo fijo, a, a buscarme las habichuelas ya de otra manera, ¿no? En un negocio en el cual tenía que convencer a mucha gente, porque esto no lo puedes poner en marcha de manera micro, necesitas una gran comunidad de gente, necesitas unos proveedores, unos comercios que te den ese incentivo, ¿no? Para que la gente cuando compre tenga ese ahorro. Hay que estar explicando algo nuevo, con lo cual tienes que explicar muchas cosas, ¿no? Es difícil. Y ahí surge un poco esa salida hacia el emprendimiento que después ha ido derivando, ¿no? Genial, además es una historia que me encanta porque, claro, es un poco lo que has dicho tú, que tenías toda la seguridad del mundo en el Corte Inglés, ya igual te imaginabas jubilándote allí, etcétera, Ujú. pero el gusanillo te empujó a buscar puertas afuera, ¿no? Y de hecho, el- es súper chulo, es súper chulo. Sí. ¿Cómo llegaste entonces a establecer tu propio producto? Porque entiendo que ese concepto es lo que luego has plasmado en el concepto de la aplicación, en recicla.app, ¿verdad? Sí, sí, primeramente lo que hubo que conseguir es comercios para que ofreciesen esa gratificación, ¿no? Esas aportaciones, y después una entidad bancaria
que diese soporte, una entidad aseguradora oficial que diese soporte, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, en primer lugar encontré a Allianz, que es la mayor aseguradora del mundo, que puso el primer producto. Ahí vimos, todo parecía que marchaba bien, pero el producto no estaba, era un producto ya cerrado, o sea, nadie se quería inventar un producto para algo así, con lo cual nunca ha llegado a funcionar bien, porque estos eran aportaciones micro, ¿no? Entonces, las aportaciones a los planes de pensiones, pues no sé, ahora mismo no creo que tengas ningún plan de pensiones, a excepción del que inventamos nosotros, que por menos de 30 euros al mes puedas mantenerlo, ¿no? Y nosotros necesitábamos algo que fuese 1 euro, 0,50, o sea, en algún mes. Y bueno, pues hubo que hacer, primero hicimos un proyecto europeo, viendo que aquí había, pues era un modelo de negocio nuevo, es lo que has leído tú al principio, y nos dieron un H2020 de la Comisión Europea en el topic nuevos modelos de negocio para sociedades inclusivas y reflexivas, porque aquí lo que estamos diciendo no solamente que puedes ahorrar para la pensión, sino que en cada compra puedes tomar una decisión. Entonces, esto va más allá. La revolución de todo esto es que el usuario, el consumidor, puede decidir muchas cosas a través de la tecnología. ¿Por qué no decidimos, por ejemplo, las decisiones políticas? ¿Por qué tenemos que decidir cada 4 años? Si la tecnología te permite hacer un pago de 1.000 euros cada día, ¿por qué no puedes tomar una decisión de si los cubos de basura son amarillos, azules, o si se ponen más o se ponen menos, o se gasta más en una contrata? Eso podía tomarlo, no todas las decisiones porque sea impracticable, pero una decisión cada semana importante para que se condicionara la decisión que tomara el ayuntamiento, la comunidad autónoma o el ministerio. Sí. Pues se puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, el mundo está montado como está montado, pero aquí lo que estamos abriendo es la puerta a que a través de la tecnología se puedan hacer votaciones instantáneas. O sea, del que quiera votar, que esto pasaría como al final las elecciones generales, que hay un 50% que no vota. Pues vale, pues aquí, pero si tú quieres tomar parte en una decisión o en qué se gastan tus impuestos, pues ¿por qué no puedes decirlo, ¿no? Claro. Entonces, ese era un poco ese reto social, ¿no? Por eso en Europa se nos acepta para este proyecto. Y después lo que vemos también es que falta, para lo que es propiamente el producto este de pensión por consumo, falta un producto financiero adecuado. Y entonces nos aliamos con Ibercaja Banco, que dice, bueno, esto lo podemos explotar, nos parece bien, nosotros somos una entidad que queremos que la gente ahorre, bueno, y vamos al sandbox financiero del Ministerio de Economía. En la primera convocatoria, el sandbox, esto que suena raro, bueno, es eso, un arenero, un cajón de arena donde un entorno de pruebas, donde se prueban productos nuevos que los reguladores, que son la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, la Dirección General de Seguros, detectan nuevos productos que pueden ser beneficiosos para el consumidor, que aportan beneficio, pero no saben hasta qué punto, porque como llevan mucha tecnología, tienen que descubrir si eso, pues bueno, está todo bien trenzado, hay algún peligro oculto, lo que sea, temas de protección de datos. Y bueno, vamos al sandbox para demostrar que la bondad del tema de prevención por consumo y para cambiar la normativa para que las aportaciones que están dando los comercios a la pensión pues puedan considerarse también como aportaciones del consumidor a su plan de pensiones, para que hubiera un tema fiscal positivo, ¿no? Una fiscalidad que lo hiciese todavía más atractivo esto. Y lo conseguimos después de 2 años de sandbox, se logró, o sea, es una cosa de las que nos podemos sentir orgullosos el banco y yo que iba allí también, o sea, de cambiar la legislación de pensiones, o sea, cambiamos el reglamento de pensiones para todo esto. Y a partir de ahí es cuando vemos, o sea, yo veo que aquí esto es un producto que tiene mucho recorrido Ujú. y que, bueno, ya me desvinculo totalmente de él, o sea, pasa a ser propiedad del banco, o sea, lo que hacemos en la startup, un exit, ¿no? Hacemos una salida ya después de 12 años de producto, de recorrido, y una de las líneas en las que más nos habíamos centrado, que nos había sorprendido, que dejamos un poco aparcada en esta parte de las pensiones, fue que hicimos pruebas dentro del proyecto europeo dando aportaciones por reciclar. Y resultó que cuando lo probamos, no es lo único que probamos por hacer running, por andar, o sea, por hacer kilómetros, que cada kilómetro tuvieses unos céntimos, ¿no?
y también con el carnet, si tienes todos los puntos del carnet de conducir, que también te dieran incentivo. Pero el reciclaje rompió todas las métricas. O sea, nos dimos cuenta, digo, pero ¿esto por qué? O sea, si al final, pues si la gente iba, hacía la foto y dijimos, bueno, hay que tratarlo aparte. Y cuando llegó la pandemia, como la gente no podíamos hacer otra cosa que sacar a pasear al perro y bajar la basura o el reciclaje, Sí. pues nos metimos a hacer la aplicación de Recicla App. O sea, lo desvinculamos totalmente del tema de las pensiones Ajá. y nos dimos cuenta que, no sé, doblamos el número de usuarios que teníamos para el tema de las pensiones con el reciclaje en un año, ¿no? Y dijimos, Polín, esto es muy potente, ¿no? Y nos dimos cuenta que la gente no lo hacía por los céntimos que les dábamos al reciclar, que al final no te puedes hacer rico ni ganar demasiado con eso, sino por el reconocimiento, algo que estaban haciendo ya, ellos reciclaban, gente recicladora que recicla y que así se sentían reconocidos. Pues igual que el que corre y usa el Strava o otras o el Polar, ¿no? Alguna aplicación para que te diga, oye, llevas tantos kilómetros este mes, andados o recorridos, tal. Bueno, pues esto es lo mismo, o sea, llevas tantos reciclajes que además los puedes traducir a tanto CO2 evitado en la atmósfera, que equivale, bueno, ahora hasta este ahorro energético, y dando esas equivalencias y nos dimos cuenta bueno, que era un pedazo de proyecto y ya pues nos estamos dedicando a él desde julio del año pasado, desde julio del 23, para hacerlo, para consolidarlo. Lo que queremos es escalarlo, ¿no? Que todo el mundo al final use esta aplicación nuestra, que es la única que paga por reciclar. O sea, porque hay cosas por ahí en el mercado que podemos hablar que dan incentivos, o sea, que las llevan los monopolios de Ecoembes, Ecovidrio, Ecopilas, que son, bueno, son al final entidades que su consejo de administración son las grandes empresas que hacen los productos. No sé, en Mercadona, o sea, perdón, en Ecoembes, por ejemplo, están los presidentes o sea, están los consejeros que son de Mercadona, de Fonbella, de Pescanova, o sea, de los productos que tienen productos que están envasados con plástico o de distribuidores que venden productos de ese tipo. O sea, son sociedades de responsabilidad añadida. Mm. Lo cual pues por ahí hay una doble dimensión, ¿no? O sea, por un lado sí son los que están capacitados para que esto funcione bien, porque tienen la logística necesaria para que el producto que ellos elaboran o distribuyen pueda después retornarse de una manera adecuada, pero al mismo tiempo tienen muchísimo poder para que las cosas se hagan de una manera o de otra, con lo cual pues es peligroso, ¿no? O sea, hay que diversificar un poco ese gran poder que pueden tener estas sociedades de responsabilidad añadida, que son lobbies también, ¿no? O sea, Ya. está bien que los lobbies funcionen, pero bueno, al final también el que está pasando desapercibido es el ciudadano, que es el que tiene la última palabra en todo esto, y es lo que está fallando, porque la gente, si no recicla más, es porque no se siente comprometida, responsable o alineada con lo que parece ser que tiene que ser un reciclador, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos hablar de muchas cosas, ¿eh? Mm. Me han surgido muchas preguntas mientras ibas hablando, no te quería interrumpir porque la verdad es que la historia es muy chula. Voy a ir sacándote un par de temas relacionados con el tema del reciclaje, ¿no? ¿Cuánto recicla la gente en España de normal? Y incluso si teníais métricas de antes o incluso después, los que utilizan ahora recicla.app Es- o algo que me puedas decir en términos de cifras, por ejemplo. sí, podemos. ¿Qué pasa? Aquí las métricas que las toma, pues las memorias que salen publicadas son las de los Ecoembes, Ecovidrio y tal, que son métricas excelentes. O sea, excelentes porque al final la cocina de cualquier encuesta, la del CIS o la de Ecoembes, pues hacen lo que quieren hacer, que está bien, ¿no? Y se fijan en los datos buenos. Pero al final nosotros lo que hemos tomado es otras cifras oficiales que son las de recogida de residuos sólidos de los ayuntamientos, ¿no? O sea, la que presentan, que ahora mismo están publicadas la de 2022, o sea, ni siquiera las del 23, o sea, pero bueno, ahí lo que viene a decir es que de las 15.000 millones de toneladas de residuos sólidos se separan hasta un máximo de, claro, no solamente plásticos, porque a veces nos centramos en el plástico, que es muy importante tener control del plástico, pero está el papel, está el vidrio, están las pilas, están los colchones, o sea, los muebles, son residuos sólidos, ¿no?
Pues solamente un 28% de media de todo lo que es sólido está separado. El resto va a los contenedores generales, ¿no? ¿Eso qué significa? Que eso va a los vertederos, que o se incinera o se entierra, ¿no? Y a los centros de tratamiento, pues va ese 28% que sí, que en el caso del vidrio, como la hostelería hace un papel especial porque retorna directamente los vidrios al ecovidrio, ¿no? Pues entonces puede llegar en lo que es el sector de la hostelería que al 85% de los envases de vidrio se reciclan, claro, es un buen papel, pero después los que van a las casas de los ciudadanos, eso está menos controlado. Y bueno, entonces las medias son muy bajas porque en esto hay un plan de negocio, entre comillas, muy claro, y son los objetivos de desarrollo sostenible. España tiene comprometido como Estado que en 2030 tenga el 60% de sus residuos sólidos separados y reciclados de forma, pues eso, separada, ¿no? Diferenciada. Y eso nos está cumpliendo, estamos en el 28 y estamos en 2025, o sea, quedan 5 años y ahora teníamos que estar en el 35%, estamos en el 28, pero según datos optimistas, ¿no? O sea, nos queda muchísimo camino por recorrer, o sea, se recicla poco y lo que nosotros hemos observado, porque tenemos una comunidad de más de 13.000 recicladores y ya casi 1 millón de reciclajes recibidos y tokenizados, es que el que recicla, recicla constantemente. O sea, el que recicla no se corta y va, pues todos los días se hace falta, o al menos 3 veces a la semana, y baja con sus bolsas y lo recicla todo. Y después, pero esos son minoritarios el que recicla todo. Después hay una cantidad de personas que en principio reciclan, que dicen que reciclan, que ahí nos podemos incluir mucho, pero después te viene mal. Te viene mal en el sentido de que, bueno, joder, tienes que tener un espacio en tu casa para, no solamente 3 contenedores, es que si lo haces bien, o sea, la encuesta que nosotros hacíamos en los pilotos que hemos hecho, decíamos, es una pregunta trampa, ¿cuántos, usted recicla? Todos te decían, sí, ¿qué se ha creído? ¿No? La siguiente es, ¿usted qué se ha creído? Que soy un guarro, ¿no? O sea, yo claro que reciclo. Pero después le preguntabas, ¿cuántos contenedores tiene en su casa para Uno. y decía, no, incluso te decían 2, o sea, no me vas a pillar 2. Si no tienes 3 o 4, no lo estás haciendo bien porque ¿dónde metes las pilas? Porque que te sale una cada semana, ¿no? Pero el aceite usado de cocina, ¿cómo lo haces? Tienes que tener otro tarro ahí de plástico para llevarlo después al contenedor de aceite. Y la ropa, o sea, al final es difícil. Entonces, hay una gran cantidad de gente que dice que recicla y algo recicla, pero recicla ineficientemente, ¿no? Y después hay una pequeña cantidad de super recicladores que reciclan lo suyo, lo de sus hijos o lo del vecino, o sea, todo lo que pillan y que son súper comprometidos, que son los que hay que aprovechar esa fuerza motriz, pero sobre todo también su prescripción. O sea, hay que hacer que se sientan satisfechos por hacerlo y que digan a otros, oye, pero recicla, que mira, es que tenemos una aplicación que te da, que consigues esto, consigues lo de más allá. Es un poco, se recicla poco en España. Estamos bastante deficitarios en este tema. Y quizás sea también por muchas cosas, ¿eh? Por el espacio, o sea, al final hace falta tiempo, hace falta espacio en el hogar, hace falta incentivos, hacen falta contenedores adecuados, no en todas partes están todos los contenedores, pero también hay algo peligroso, o sea, se ha moralizado demasiado con el reciclaje. O sea, si eres parece ser que para ser reciclador, o sea, tienes que ser de una ideología determinada. No, no sé, hay quien lo piensa así, ¿no? O sea, y eso no puede pensarse así. O sea, al final tienes que reciclar porque lo ves que es lo que tienes que hacer, o sea, que te salga de ti mismo. Ahí entra muy en cuenta pues el tema de en los temas escolares, ¿no? En hacer una formación adecuada a los chavales que la verdad es que nosotros observamos que cuando hay un chaval reciclador es que es súper pesado, o sea, es el más reciclador del mundo y a sus padres les tiene fritos, porque en charlas que hemos dado en los colegios, o sea, lo dicen los padres, dice, es que desde que le dijeron los reciclajes es que mi hijo está pesadísimo, es que no puedes echar un tapón fuera del sitio, ni... Bueno, pues esa cantera es la que hace falta, ¿no? Para que todo el mundo recicle más. Pero incluso no es suficiente reciclar solamente más porque te den un incentivo. Es que al final tiene que ser algo que es lo que nosotros estamos llevando, algo que se considere que estés haciendo un tema económico, o sea, que tenga una repercusión económica en tu bolsillo.
Mm. positiva. No multar, porque eso ya hablaremos si quieres, de lo que es el tema de multas que se está ahora, cámaras de videovigilancia para saber si reciclas o no y si reciclas bien. Nosotros lo que vemos es que si tú como hogar tienes un hogar de unidad familiar, seas uno, dos o tres, los que sean, en el cual tú estás reciclando durante todo el año, pues estás haciendo un ahorro energético porque estás haciendo que cosas que se tendrían que fabricar nuevas no se tengan que fabricar, se reutilicen. Y ese ahorro energético se tendría que considerar igual que el consumo energético que tienes cuando enciendes la luz. Entonces, el llevar al recibo de la luz ese ahorro energético que tú demuestres con tus reciclajes anuales, que quizás llevado al detalle del reciclaje diario sea más complicado digitalmente porque habría que tener sensores, habría que tener una infraestructura súper eficiente. Bueno, pues eso es lo que el fin último, ¿no? O sea, un reciclador ahorra energía, con lo cual paga menos energía. Y ahí se tenía que llevar. Es la idea que nosotros en 2023-24, que es cuando hemos relanzado, bueno, puesto en marcha de manera exclusiva Recicla, lo que estamos haciendo. Considerar que el reciclaje se considera un certificado de ahorro energético, un CAE. Los CAEs que te están dando cuando cambias las ventanas por doble acristalamiento, las luces normales por luces LED, esa eficiencia energética que ya se está premiando con subvenciones, porque al final no dejan de ser subvenciones, pues que tengas también esa recogida y ese reciclaje seleccionado pues como un ahorro energético, un CAES, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar hacer, ¿no? Me siguen surgiendo preguntas porque es que me cuentas tantas cosas que mi cabeza está explorando muchos escenarios, ¿no? Me has dicho que deberíamos estar en un 35 y estamos en un 28. ¿Por qué crees que no estamos en el 35? ¿El ayuntamiento o los ayuntamientos no están trabajando correctamente? ¿Los mensajes no están llegando de forma adecuada? Lo que tú dices, igual se incentiva a las nuevas generaciones, pero los padres, abuelos, son de otra generación. Incluso hay gente que dice, yo lo he hecho todo aquí porque luego total, por mucho que recicle, luego todo va al mismo sitio. Mm, Sí, ¿Cuál es tu opinión al respecto? sí, pues es un poco de todo esto, ¿eh? Quizá lo más evidente es que no hay ningún incentivo, o sea, algo que te diga, joder, es que me interesa en sobremanera en reciclar, ¿no? El ayuntamiento, o sea, las entidades locales, las entidades públicas locales tienen la obligación de esa labor de concienciación. Cuando suscriben, sobre todo en las grandes ciudades, suscriben los convenios con las gestoras de recogida y de gestión del propio residuo, Sí. están dejando muchas veces en manos esa concienciación, aunque venga después el sello del ayuntamiento, esas campañas las hacen pues, los gestores de residuos, que no son campañas malas, pero al final está, pues el reciclaje parece limpio, o sea, y nuestros usuarios, que nosotros que tenemos aplicaciones, el usuario se pringa las manos. Además, date cuenta que tiene que hacer una fotografía con una mano, o sea, es complicado. A algunos se le ha caído el móvil al reciclar porque se ha confundido, que nos lo han dicho también. O sea, es una acción que requiere pues esfuerzo. Entonces, se está vendiendo mal, se está vendiendo como que es tu obligación. Es una obligación cívica. Claro que sí, que es una obligación, pero no lo plantees así. O sea, plantéame lo atractivo, véndemelo bien. Ese marketing tipo greenwashing que se está haciendo, solamente lo positivo. O sea, hablas con cualquier ayuntamiento y es que destaca en todos. Es maravilloso. Hasta los ayuntamientos que tú has visto previamente que las cifras son malas, siempre tienen cosas que destacar. Porque siempre puedes sacar cosas buenas, pero no, o sea, no sé, es que ni siquiera se contempla la posibilidad de que todo el mundo reciclara todo a la vez porque le interesase mucho, ¿no? Quizá no habría contenedores suficientes para el reciclaje, supongo yo, o sea, también, también digo, es que igual se puede morir de éxito también, ¿no? En este tipo de cosas. Si se pagase realmente lo que si se incentivase con el pago adecuado, ¿no? Entonces, bueno, es una combinación de múltiples motivos, pero al final yo creo que también un poco se basa en el tema ideológico, ¿no? O sea, en el tema de que si me lo dice el ayuntamiento, o sea, pues yo justamente como no me gusta este ayuntamiento, pues voy, o sea, por llevar la contraria, es una forma, yo lo estoy viendo de protesta, pequeña protesta contra el mundo. O sea, que puede ser el ayuntamiento de un partido de otro, le da igual. O Sí. sea, hay que protestar contra Como todo. lo dicen los rojos, yo no Sí. lo hago. Pero sí, sí, exactamente. Sí, y al revés también, o sea, es Al por revés por también. decir,
Pero esto, o sea, ahora para que saquen un cartel que digan este ayuntamiento cumple con los objetivos de. Bueno, pues no, pues que no cumpla. No lo sé, o sea, es un poco, quizá no todo el mundo, por supuesto. Después hay una falta de visión circular de todo, de la economía. O sea, tenemos lo que es el sector, seguimos funcionando como una economía lineal en la cual el tema de la extracción y la producción en la economía, o sea, pues está muy digitalizada, logísticamente es perfecta, hay estructuras, hay locales, hay naves, hay terrenos, o sea, para hacer la distribución y la extracción, si es minería o si es, bueno, la recogida de la agricultura. Cuando llega la comercialización también es todo perfecto, hay grandes distribuidoras, o sea, grandes naves distribuidoras, hay grandes almacenes, hay pequeñas tiendas, hay comercio online que también tal. Llegas al consumo y a partir de ahí todo es un agujero negro. Todo el mimo con el que se trata el dato y la logística antes ha desaparecido. O sea, lógicamente, si estás pensando en una economía circular, tendrías que dedicar muchísimos recursos a ese postconsumo, al dato, ¿no? A decir, bueno, ¿quién está reciclando? O sea, nos da igual, o sea, pues por eso necesitas datos mételo en el recibo de la luz, así vas a saber mucho más. O sea, por eso esa presión que nosotros metemos ahí es que hay que digitalizar, pero no el DNI del que recicla, no, sino simplemente este hogar, esta zona de hogares, pues está reciclando menos, quizás no tenga contenedores de orgánico cerca y por eso nunca reciclará orgánico. O sea, tienes que saber mucho más de este tema. Y después, no sé, si vamos hacia una economía circular, porque la economía lineal es más esquemática, ya está más resuelta con el comercio online, por ejemplo, y están desapareciendo, por ejemplo, locales, se están cerrando comercios pequeños en todos los barrios de toda España, ¿no? Porque no hay modelos de negocio que resulten atractivos, igual hay que dedicar a todo el tema de reutilización, reparación, reciclaje, y tengas que tener en barrios muchos más negocios dedicados, pero los tiene que resultar atractivo a recuperar tapones de lo que sea o distintos tipos de aceite usado de cocina, de coche, ¿no? O sea, al final hay una falta de imaginación en lo que es la nueva economía circular que se nos presenta el reciclaje como la prestación de un servicio al ciudadano, que también, pero no es un servicio, es que aquí estamos hablando de economía circular, si no la llamen economía circular, será trabajo circular o circular. O sea, esto es circular, pero si es economía, aquí estamos hablando de pasta. Si la pasta solamente es para el gestor de residuos y para el que, no sé, aquí algo falla porque cuando tú compras un producto, estás pagando de media nosotros tenemos estudios que dicen que un 10% de packaging, porque hay sectores que es incluso el 30%, es la caja bellísima, Envoltorio. claro, para que llegue perfectamente algo, o igual unos auriculares que cuestan céntimos, ¿no? Pero los tienes ahí perfectos, ¿no? Con una caja enorme. Entonces, pagas el producto entero con su packaging, con el IVA incluido después además, con la tasa de residuos que te llevará por otra parte, pero resulta que cuando esa caja la dejas en el contenedor ya no vale nada. O sea, he pagado por esta caja 5 euros y ahora no vale nada. O sea, ni siquiera el valor del cartón, ¿no? O sea, ya no te digo, bueno, aquí algo falla. O sea, y resulta que se lo doy a alguien para que se lo lleve, que igual no sacará los 5 euros, pero puede sacar 2 o 3. Vamos a ver, si yo participo de esto, que me parece lógico como ciudadano, aquí tengo que verme recompensado, pues no me pagues por esa caja, pero yo lo que te digo, pues, ¿cuánto consumo al año de energía? ¿Tantos kilovatios? Bueno, pues rebájame el 5% de los kilovatios y yo reciclo de una manera frecuente y lo demuestro pues con lo que están haciendo ya algunos ayuntamientos, pero de manera insuficiente. O sea, no sé, hace poco estuve en Fuenlabrada y allí lo que tienen en Madrid, que es un barrio que funciona bien el reciclaje, están pidiendo una declaración responsable a los ciudadanos y el que simplemente firma una declaración responsable, que después puede cumplirla o no, nadie lo obliga, pero ya entran en un censo activo de recicladores, en el cual tienen un 30% de descuento de su tasa de basuras. Genial. Bueno, pues es un comienzo. Y a partir de ahí habrá gente que recicle menos, más, y bueno, es un aliciente. Ese es el tipo de cosas que pueden llegar a funcionar, pero al final es que yo creo que es eso, o sea, la gestión del residuo es
es una cuestión que se ve como una prestación del servicio y aquí es una participación ciudadana en toda regla. Totalmente. ¿Qué, qué métricas has observado de los usuarios piloto realizados a través de recicla.app? ¿Qué has observado? ¿Qué feedback tenéis en términos de reciclaje? Incluso, ¿qué beneficios están ahora mismo teniendo o cuáles estáis pensando incorporar en el futuro en recicla.app? Sí, nosotros tenemos un reciclador medio de los que se dan de alta y hacen un reciclaje. Ya lo consideramos cuando hayan hecho, ya envía su reciclaje, Un un éxito. Ujú. reciclador activo, porque hay muchos que se registran y después no aparecen, ¿no? O sea, pues a ver qué es esto y ya está. Pero de los recicladores activos tenemos 21 reciclajes al mes de media. O sea, eso está bien, porque claro, cada día pueden hacer hasta 3. Tenemos unos reciclajes diarios que son el papel, el plástico y bueno, ahora son 4: papel, plástico, vidrio y orgánico. Hemos incluido el orgánico para favorecer las campañas de orgánico que hay en muchos ayuntamientos, que es un reciclaje necesario. Después tenemos semanales las pilas y la ropa y mensuales tenemos el aceite usado de cocina y los medicamentos. Hemos introducido también los medicamentos. La métrica es 21 reciclajes de media. Normalmente el mayoritario es, por supuesto, el plástico. Los envases es lo que al final tenemos todos más en Más casa. primo. El segundo es el papel y el tercero el vidrio. El orgánico lo queremos activar bastante. Es un reto. Además, están poniendo un poco... Es difícil llevar el reciclaje en nuestro modelo porque nosotros lo que pedimos es una foto de la bolsa, la mano y el contenedor. Y claro, en el orgánico, en muchos ayuntamientos están poniendo una tarjeta que para abrir el contenedor, con lo cual con la tarjeta, o sea, tienes que abrir la mano con, o sea, la tarjeta, el contenedor con la mano de la tarjeta, después poner el móvil. Bueno, al final, lo que estoy viendo en fotos es que dejan, no nuestros usuarios, ¿no? Pero que mirando redes sociales que hay en ayuntamientos que han puesto ese tipo de contenedores y como no tienen la tarjeta o no les funciona o lo han perdido, dejan en el suelo alrededor del depósito las bolsas de compostaje, ¿no? Que vale la pena, ¿no? O sea, al final por arreglar un tema de que no eche nadie cosas que no son, pues los que reciclan bien, pues no reciclan bien tampoco, porque no pueden llegar ahí. Entonces, las métricas de reciclaje, bueno, se corresponde con que si hay un hábito, la gente se engancha a él de una manera bestial. Cuando nosotros tenemos una actualización de la aplicación o nos falla por cualquier cosa el servidor, recibimos enseguida la queja. Oiga, nos dicen, oiga, que no puedo reciclar. Y le decimos, bueno, sí que puede reciclar, lo que no puede reciclar con nuestra aplicación. O sea, hasta tal punto llega el asociar, ¿no? La aplicación con el reciclaje, siendo que al final el que recicla no tiene por qué tener una aplicación, ¿no? Nosotros lo que intentamos tener una punta de lanza de gente que se activa, porque al final alguien que recicle todo lo que nosotros le ofrecemos, que son, pues, que puede sacar 25 euros al año, sí, quiero decir, pero no es tantísimo, ¿no? O sea, porque al final el reciclaje diario son 2 céntimos. Nosotros estamos pagando 2 céntimos, que seguramente ves una moneda de 2 céntimos un poco manchada en el contenedor y no te agachas a recogerla. Pero sin embargo, o sea, la gente va y hace la foto y si se la deniegas porque sale oscura o lo que sea, también a veces te ponen la queja y dices, oye, que tú me has dado. Y no lo hacen por los 2 céntimos, es por el reconocimiento. Status. Exactamente. Y ahora vamos a empezar a promover los rankings, ¿no? Por códigos postales, pues, para que seas el local legend o el local contenedor el contenedor leyenda de este barrio, de este código postal, de esta esquina o de esta ciudad, ¿no? O el tercero o el quinto de tu pueblo. O sea, ese tipo de cosas que en otras aplicaciones está funcionando, pues es lo que nosotros queremos llevar a la aplicación. Y después, pero quizás las métricas más apasionantes vienen de otro lado que nos hemos dado cuenta, estamos ahora trabajando con ello, y es, hemos, em, hemos cruzado las áreas de reciclaje más intenso que tenemos recicladores de todo tipo, de la Moraleja de Madrid, que puede ser el barrio más rico, a los suburbios menos favorecidos, ¿no? Pero lo que hemos cruzado, los recicladores con las zonas de menor renta básica, de renta disponible, y hay datos muy interesantes. Estamos viendo que las zonas de más intensidad recicladora se corresponden con zonas bajas, medias bajas, y es lo que estamos intentando, porque aquí entonces ya el concepto
de recompensa, gamificación, puede cambiar o puede Claro. potenciarse con el tema de quizá está reciclando más la gente con pobreza energética. Con lo cual ahí podemos entrar en decir, hostia, esto hay que favorecerlo más, ¿no? Es lo que nosotros intentamos ver, ¿no? Al final somos meros observadores. Si sale, hemos visto zonas, tenemos que ir recibiendo más inputs, porque ahora que nos hemos fijado en esto, pues estamos viendo pues, la parte orgánico también, a ver cómo funciona en este tema. Entonces, aquí hay una serie de conexiones o conexiones probables que están todas por estudiar y están por estudiar por lo que contaba antes. El dato en lo que es el postconsumo está olvidado, no existe. Ahora somos un poco pioneros en todo esto. No seremos los únicos, pero no se dedica demasiada gente a medir la basura, porque eso es un agujero negro, ¿no? O sea, es decir, ¿Tienes datos? Ya has hablado del nivel adquisitivo, de pobreza versus reciclaje. ¿Tienes datos de comparación de España con respecto, no sé, Europa o incluso el mundo entero a nivel de reciclaje? ¿Estamos arriba, abajo, por el medio? estamos abajo, pero, o sea, hay países peores que nosotros, estamos por abajo. O sea, tenemos los datos de los ODS cumplidos, ¿no? De los distintos países, ¿no? O sea, entonces, y concretamente esos ODS pues dan un marco de cumplimiento con Bruselas. Ajá. Entonces, España está pagando multas ya desde hace tiempo por no cumplir esos objetivos. Hay países que no, pero bueno, estamos en el nivel de Portugal, Grecia. Hay sistemas eh, mucho más eficaces. O sea, por ejemplo, en Suiza, allí el valor se lo dan a la bolsa de reciclaje. O sea, se han basado su sistema en que el usuario tiene que reciclar en unas bolsas determinadas. Esas bolsas se venden con unos códigos de barras en unos lugares determinados, carísimas, o sea, pero si no las compras, no puedes, o sea, entra el tema de la tasa de basura y se te multiplica, ¿no? Entonces tienes que ir a comprar las bolsas, ya tienes las bolsas, ya sabes dónde tienes que meter cada cosa con un QR. Entonces ya con esos QRs vas utilizándolos y registras el recogedor. O sea, lo que hace es, cuando recoge las bolsas, va leyendo códigos de barras. Después hay un proceso aleatorio de auditoría, es decir, pues más o menos se cumple el 80%, el 70%, pero ya de base, en el origen, que es en el usuario, y hay mucho más atención, no interés, igual no interesaría, pero tienen atención en hacerlo bien, ¿no? Para que después la tasa pues le llegue en los mínimos, porque se están gastando realmente la tasa en comprar bolsas de reciclaje. Entonces, si tienes una bolsa de orgánico, al final lo usas. Si no la tienes, pues al final lo metes quizá con la de general, ¿no? Entonces, bueno, esos son bastante el pionero. En Italia también se hace lo de los códigos QR. Creo que esas bolsas no se compran en sitios especiales, sino que las entrega el propio ayuntamiento. Y lo que hacen ahí es más una labor de incluso de control. Es decir, es que hemos entregado a este domicilio, a este bloque, que son 60 casas, y hay 22 casas que no han entregado ninguna bolsa en ningún momento. Con lo cual detectan también viviendas vacías, o no vacías, pero que igual están haciendo uso de oficinas, pero que no hay hogares. Ya. Pues, entonces tienen métricas de saber, de tener conocimiento de si no hay basura, es porque aquí pues hay otra actividad económica y bueno, lo que sea, ¿no? Y tienen que pagar una tasa mayor, ¿no? Porque no están reciclando. Entonces, esos son países punteros. En Alemania también, con los sistemas de devolución y retorno, en los cuales pagas, que es lo que se va a implantar en España, que ya lo han retrasado varias veces, que ya tenía que estar en funcionamiento en algunos envases, empieza a funcionar en algunos supermercados. O sea, tú pagas por anticipado el valor de la botella de plástico, en vez de costarte la bombella 50 céntimos, te cuesta 60, y cuando dejas el plástico en el supermercado o en la máquina que te habilite el supermercado o en la tienda, te darán los 10 céntimos, ¿no? Bueno, no es que estén pagando por reciclar, están devolviendo el dinero que acabas de pagar, ¿no? Ni aún así funciona en muchas partes, ¿eh? O sea, porque al final la gente le da igual, entre comillas, los 10 céntimos, ¿no? Le fastidia, pero no se esmera en recogerlos. Eso en Alemania funciona bien. De hecho, me ha hecho gracia cuando has dicho lo de Suiza, de que las bolsas son tan caras con los QR Sí, o demás. Aquí en España te ponen esto y lo primero que haría sería tirar la basura al suelo directamente. O sea, somos tan idiotas que igual lo haríamos así con tal de no pagar la bolsa. pues sí, claro, es que esto yo supongo que para introducirlo habrá que tener mucha mano izquierda y que se vean las ventajas por todas partes antes de ver los inconvenientes. O sea, las bolsas se entreguen,
que haya premios a los que lo entreguen a la hora, porque al final después los horarios que en otros países son mucho más restringidos y aquí incluso están impuestos, pero nadie los cumple, ¿no? O sea, que dicen, hay que tirar la basura y reciclar de tal a tal hora. Bueno, es que eso nadie lo sabe, o sea, bueno, Inviable, no. sí, sí. Pero bueno, por eso los modelos en los cuales se asocie el reciclaje a otras actividades económicas, de ocio, lúdicas, pues son interesantes, son Sí, las que hay que totalmente. tratar. La gamificación mueve mundos al final, ya sea para fomentar que los empleados trabajen más o de forma más divertida, o en este caso que la gente recicle. Se me viene a la cabeza que, claro, un proyecto tan innovador frente a algo tan reglado, tan regulado como el reciclaje y demás, choca en algún momento. Es decir, entiendo que os habéis podido presentar a premios y demás, incluso ir a ayuntamientos, ir al gobierno, etcétera, etcétera, para que se fomente el reciclaje a través de algo como recicla.app. ¿Os habéis Sí, encontrado ahí con un muro infranqueable en algún momento? claro, sí. Bueno, aquí al final se mueven los intereses económicos que se mueven, son enormes, aunque el ciudadano no los perciba, pero pues eso, un contrato anual de recogida de un ayuntamiento, estás hablando de muchos millones de euros. Además, en ese se acometen todos, la concienciación, la recogida, muchísimas cosas. Después, el ministerio funciona el MITECO a través de la Fundación Biodiversidad, que intenta darle otro punto de vista menos institucional, pero al final están súper regulados. Nosotros intentamos, con nuestra experiencia que teníamos en el sandbox del Ministerio de Economía, vimos que existía un sandbox eléctrico. Entonces dijimos, bueno, esta parte de convertir en kilovatios la basura, el reciclaje, vamos a llevarlo allí. Estaba cerrado, o sea, y después han acogido, o sea, y presentamos el portal, presentamos nuestro proyecto, cómo lo podíamos hacer, lo que pretendíamos y tal. Bueno, ni nos contestaron, ahora estamos intentándolo conseguir por mil caminos, ¿no? A través de gestoras energéticas, de eficiencia energética, a través de otros aliados, de asociaciones y tal. Es un tema regulatorio puro y duro, o sea, es tan duro como el financiero. Yo creía que saliendo del financiero esto era, pues, el mundo era más fácil. No, no, sigue siendo igual de complicado. Y claro que hay, pues, lobbies de influencia para cada sector bueno, y después no hay trazabilidad en muchos aspectos. Hay cuestiones que se hacen intermitentemente, como los pesajes. Nunca saber, dices, pero ¿por qué no se pesa siempre? Si esto tenía que ser cuando pasan por el tema de la entrada de la planta de gestión de residuos, pues sí que entran, pero no siempre se pesa. Después pesan al final lo que está bueno, te encuentras con cosas vamos, que no son agradables de comprobar, ¿no? Dices, pues que aquí algo no está bien con los medios que se miden, que se mueven aquí. ¿Por qué no se empieza por medir todo? Si no puedes medir, no puedes tomar decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, eso es. Sí, sí. ¿Crees que el mundo de la inteligencia artificial, incluso del blockchain, que sirve muy bien para trazar por dónde pasan los residuos, las bolsas, etcétera, va a ayudar a que todo esto se vea beneficiado, el mundo del reciclaje? ¿O no os lo habéis planteado todavía? Sí, sí, no. Nosotros utilizamos bastante, cuando explicamos el proyecto, la palabra tokenización, ¿no? Tokenizamos el reciclaje. Al final, nosotros tenemos una cadena de datos de cada reciclaje que es única, ¿no? Y que te permite primero geolocalizar no al reciclador nunca, pero porque nosotros no pedimos el dato al reciclador, un correo electrónico, ¿no? Para comunicarnos. Pero lo que es el reciclaje, dónde se realiza, la geoposición, tienes la foto del reciclaje, que la guardamos, que eso es un gasto energético nuestro, o sea, tenemos que tener servidores para guardar millones de fotos, o sea, ahora no son millones porque no hemos llegado al millón, pero llegarán a ser millones, con lo cual, bueno, pero es que tiene utilidad el tener ese dato guardado. Tienes la hora, el minuto, puedes saber si cuando llueve se recicla más o menos, evidentemente se supone que se reciclará menos, bueno, es viendo el día de la semana, o sea, la tokenización es un valor, es un dato, pero además puede ser un valor, ¿no? O sea, aquí nos da miedo mezclarlo, pero aquí
perfectamente ahí la base digital para hacer una criptomoneda de la basura. O sea, y tiene mucho sentido, porque tiene un valor. O sea, el reciclaje hecho que tú estás haciendo, eso tiene más valor que los 2 céntimos que estamos dando, ¿no? O sea, bueno, pero es una fase posterior, ¿no? Efectivamente, o sea, la digitalización es todo y la tokenización de del sector. Y bueno, nosotros trabajamos incluso con Color Juris, que es un tercero de confianza que se utiliza para pagos. O sea, Color Juris certifica pues, la firma de un contrato, de un crédito para bancos, ¿no? Y para nosotros nos dice que efectivamente el reciclaje ha llegado a esa hora y que se queda el sello de tiempo emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre eh, de una forma perenne, ¿no? Para dejarlo ahí. ¿Qué pasa con eso? Que eso encarece el proceso. O sea, ya nuestro reciclaje ya no solamente tenemos que pagar los 2 céntimos al usuario, es que esto igual te cuesta tres, esa certificación, ¿no? Ahora lo tenemos como partner, pero cuando esto se mueva, claro, pues eso, él tendrá su sitio en los servidores tendrá que guardarlo, conservarlo. Es una forma de darle solvencia al sistema, pero que también encarece energéticamente, claro, para darle fiabilidad, ¿no? O sea, Ujú. pero bueno, es necesario. Y al final aquí puedes extender mucho más el hábito, puedes digitalizarlo y puedes tomar decisiones en cada código postal, con independencia. O sea, es útil, ¿no? Al final lo usamos y lo creemos imprescindible y se tiene que acentuar todavía más esa digitalización. ¿Qué mensaje darías a toda esta gente que todavía no recicla absolutamente nada en sus casas? Bueno, yo les diría que esperen un poco porque no es cuestión de morir de éxito con nuestra plataforma. Quiero decir, si mañana toda España se diera de alta en nuestra recicla, pues seguramente tendríamos que acotar a los 100.000 primeros que llegasen, ¿no? Porque lo que nosotros necesitamos es, primero, validar el modelo de negocio que se pueda hacer que cada reciclador, por reciclar, reciba su pago en forma de pago energético, ¿no? Y entonces sí. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que al final el proceso de reciclar, aunque pueda ser oscuro en el sentido de que no sabes la fiabilidad que tiene en la llegada al vertedero, si eso se recicla, se restaura o se entierra, sí que es imprescindible para poner en marcha una gestora de residuos a 5 kilómetros de tu casa, que la tienes ahora a 100. O sea, en los pueblos pequeños el problema que tienen es que transportar la basura separada, o sea, no la basura separada, los materiales separados al centro más cercano es inasumible porque tienen que hacer muchos kilómetros, entonces tienen que dejarlo en otros vertederos que están separados a medias y las recogidas son, bueno, azul, poco fuleras, ¿no? Nunca sabes cómo, pero hay que hacerlo. O sea, tienes que empezar por el usuario y el usuario tiene que estar, es decir, tengo que separar esto porque si queremos que esto llegue alguna vez a ser efectivo, yo tendré que haber realizado esta labor. O sea, es una labor de lógica, de esfuerzo. Al final es que esto requiere esfuerzo. O sea, nosotros medimos simplemente con la aplicación el tiempo que tiene que esperar para que se abra, que son 15 segundos. Entre que llegas a la aplicación, abres la aplicación, haces la foto, tal, tal, 15 segundos. Bueno, pero si haces 20 al mes, son 15 por 20, por un año. O sea, dices, este tiempo, joder, no es que no pierdes el tiempo, dedicas tiempo a algo. Solamente por eso ya tendría que ser un acto de recompensa por parte de la administración pública. O sea, y si no, pues, no sé, los ecoenvases tendrán que ser mucho más eco y igual el granel se tiene que imponer. O sea, aquí o sea, todo esto que hay oferta para eso, ¿no? O sea, pero bueno, si quieres comer rápido, comer deprisa, conservar bien conservable, utilizar lo que la tecnología te pone a tu disposición, sea un poco consecuente después y también facilita que una parte importante de tu reciclo, de tus residuos se reciclen, ¿no? Sí. Totalmente. Es, es una cuestión de sentido común, no tanto por supuesto, no de ideología, es una cuestión de sentido común de practicidad, sí. No, totalmente. Pues José Luis Oros nos ha acompañado hoy en Frogmación Podcast. Hemos hablado de muchísimas cosas. La verdad es que yo he quedado embelesado escuchándote con las historietas y los datos técnicos, anecdóticos, estadísticos acerca del mundo del reciclaje y demás. Me ha parecido una charla muy curiosa. No me imaginaba todo esto. Y mira que yo aquí tengo un compañero que trabaja
en una de las plantas de reciclaje de aquí de Mallorca. Y he estado varias veces viendo las cintas, cómo se separan las latas de Coca-Cola por un lado, el grueso, el fino, etcétera, etcétera, y cómo se van haciendo esas grandes, ¿cómo se llaman? Sí, Balas, ¿no? Balas palés, de sí, sí, plástico o palés, sí, sí, sí. para llegar a todo el proceso. Pero viendo tu punto de vista, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo, no me esperaba que fuera de estas características. De todas formas, antes de que marches, recuerda que no te podemos dejar ir sin que nos recomiendes antes una buena lectura para este fin de semana y una buena película o serie. La lectura, yo creo que, habiendo estado tantos años en el Sí, departamento del Corte Inglés, tendrás para recomendar, para dar y tomar. sí, vamos, sí. Yo voy a decir uno que yo creo que recomendé siempre, vamos, es mi libro favorito, que es La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Ajá, La Eh, conjura de los que necios. sí, en editorial Anagrama, estaba publicado, yo creo que sigue publicado en Anagrama, un libro súper divertido y que además tiene su historia, ¿no? Y después de películas, una que me impresionó mucho fue El Expreso de Medianoche. El expreso de medianoche. Perfecto, pues ya tenemos unas muy buenas recomendaciones de José Luis para este fin de semana. Y la última pregunta, antes de que marches, es la más complicada que estamos haciendo últimamente a toda la gente que pasáis por aquí, y es que, en base a todo lo que hemos hablado, ponle un título a este episodio de hoy. Pues tu basura es tuya y de nadie más. Tu basura es tuya y de nadie más. Me gusta, es directo. Tu basura es tuya y de nadie más. Me lo apunto, que luego se me olvida. Sí, porque sí, es que además el tema de la propiedad del residuo es importante de tener en cuenta. O sea, si quieres que se te recompense por ello, es porque es tuyo, ¿no? O sea, bueno, no voy a seguir hablando, sí, sí. No, no, a mí me ha impactado cuando has comentado el tema del embalaje, ¿no? De que pagas 5 euros, 10 euros por una caja, de que esa caja tiene un valor y de que, claro, cuando la dejas en el suelo allí o al lado o dentro del contenedor, etcétera, el valor es cero. O sea, literalmente acabas de perder 5 euros. O sea, es que es brutal. Me has dejado pensando un buen rato de este tema. Sí, 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 sí. Sí, sí. No. Oye, pues cuando quieras, lo retomamos. Sí, sí. Encantado de haber estado aquí y, y vamos, a tu disposición para hablar de todas estas cosas cuando quieras. Genial, pues como os decía, José Luis nos ha acompañado hoy en Formación Podcast. Os dejaré abajo en la descripción toda la información con respecto a cómo contactar con José Luis, a cómo descargar la aplicación de recicla.app y todos los detalles. Por lo demás, gracias José Luis por haber sido hoy una estrella invitada aquí en Formación Podcast. Despídete tú mismo de la gente y mándales un último mensaje para concienciar en ese reciclaje responsable. Pues nada, gracias a todos y nada, simplemente es hacer del reciclaje un hábito, al final es satisfactorio como lo es caminar, correr o ir en bici. Genial, pues hasta la semana que viene y gracias José Luis, hasta luego. Gracias, hasta luego, gracias a todos. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progamesformacion.com.